otro. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sumarse, por tomarse el tiempo. Bueno, yo me presento. Soy Lucas Pereira, para los que no me conocen. Para que sigo aceptando. Bueno, soy el secretario general del Centro de Estudiantes. Y bueno, arrancamos con este ciclo de charlas que surgió del grupo de la agrupación, y con el objetivo de brindarles a los estudiantes otra herramienta, conocimientos que tal vez no se ven en el día a día de nuestra cursada. Y entonces la idea es que sean charlas dinámicas, de interés general, de la actualidad, que participen las cátedras, que tal vez con una cursada muy apretada no pueden dar temas que les gustaría dar, y bueno, para eso brindarle este espacio. Y bueno, y después también interactuar, vamos a interactuar en las redes con los estudiantes para que cada uno también opine qué charla le gustaría que organicemos, así la llevamos adelante. Y bueno, la primera charla que vamos a realizar hoy es en conjunto con, como ya saben, con la Cátedra de Horticultura. Así que bueno, le agradecemos a toda la cátedra por la predisposición. Hoy bueno, están con nosotros los ingenieros Rodolfo Grasso y David Balabán, que pertenecen a la cátedra. Y bueno, hoy Rodolfo nos va a contar su experiencia en un campo productivo. Sigo aceptando. La experiencia de la influencia en la producción de los cultivos intensivos en La Pampa. Así que bueno, va a ser una charla, Rodolfo nos va a contar su experiencia, 45 minutos, y después los últimos 10-15 minutos los vamos a dejar para que nos saquemos las dudas, las preguntas, todo lo que sea necesario. Así que Rodolfo. Bárbaro. Bueno, ante todo, buenas noches, ya tarde. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Lo único que necesito es si ven la pantalla. Avísenme cuando. Sí, sí. Perfecto. Bárbaro. Bueno, para los que no me conocen, soy Rodolfo Grasso, ingeniero agrónomo que me recibí en nuestra casa de estudio, allá por el 90 y algo, 91 me parece. Participo de la cátedra como ayudante desde antes de haberme recibido, apenas pude aprobar la materia. Ya tengo más de 30 años adentro de la facultad trabajando, y o sea que ya no tendría que colaborar más con la jubilación, pero bueno, me quedan unos años más, tengo 55, así que hasta los 65 me van a poder aguantar. Bien, hace unos años, ya bastante, 22, de General Pico La Pampa nos vinieron a convocar para desarrollar la horticultura primero en esa ciudad. Para que ustedes se den una idea, les pongo el mapa. Si bien La Pampa, ellos se creen el ombligo de la República Argentina porque están en el medio, generalmente es una provincia que la usamos de paso, no hay turismo, es bastante árida. La zona que da contra el límite de Buenos Aires es la más rica en agricultura y parte de ganadería, pero el resto es muy ganadera, son suelos arenosos y en algunos casos no profundos, tienen 50 centímetros de profundidad, aparece una tosca casi en superficie que aflora en algunos casos, y va variando mucho a medida que nos vamos hacia el oeste, donde ya encontramos en algunos lugares cercanos a Mendoza casi regiones de médanos con, ¿cómo se llama?, bastantes áridos. La ganadería es la preponderante, pero bueno, en ese momento, y para que ustedes tengan una idea, estamos desde Zavalla a unos 450, 500 kilómetros de distancia de General Pico. En ese momento estábamos encontrándonos en el año 1997, donde la Presidencia de la Nación toma la decisión de deshacerse de todos los colegios secundarios que eran técnicas.
y se las pasa al Estado provincial. Con esa plata que se ahorra porque no paga más sueldo, crea centros educativos, centros regionales de educaciones tecnológicas, uno en cada provincia, que se llamaban CERET. ¿Cuál era la función de esos CERET? Era buscar soluciones a problemáticas que tenía la sociedad. Vamos a un ejemplo. Supónganse que necesitamos un curso de Excel en Zavalla, y bueno, ¿qué hace el Estado? Paga el curso de Excel para toda la gente que le salga gratis, les da un aula llena de computadoras para que aprendan el sistema funcional a trabajarlo, y así sucesivamente iban solucionando problemas. De esos 24 CERET que se habían desarrollado en todo el país, uno por cada provincia, el único que está vivo actualmente es este, el de La Pampa. Los otros se fueron, cuando cayeron los presupuestos y de cada uno de ellos, se fueron terminando, o sea, fueron dejando de tener actividad. El director en ese momento, en el 97, vino a Rosario y vio, nos conoció a nosotros en la cátedra y vio cómo estaba desarrollada la horticultura y se preguntó y nos preguntó, ¿se puede desarrollar la horticultura en La Pampa? Entonces hicimos un viaje y vimos que no había limitantes excepto la calidad del agua y en algunos casos, como le dije, la profundidad del suelo. El suelo era arenoso en algunos lugares, entonces cuando uno hace horticultura en arena es como trabajar en el desierto. Todo lo demás, o trabajar en un cultivo sin suelo, lo demás se agrega absolutamente todo. Diferente a la situación nuestra, cuando trabajamos en un suelo que puede ser muy arcilloso, muy pesado, tenemos que lidiar que las raíces no pueden penetrar, con otras cuestiones que allá no se daban. Así fue como, con fondos del Estado Nacional, se crea el área de producciones intensivas, que es esa foto que ven ahí abajo, ubicado mal, porque está ubicado dentro del Parque Industrial de General Pico, hoy no podríamos decir casi en el centro, pero muy rodeado de, ¿cómo se llama?, la población alrededor. Asesorado por nosotros, empiezan a construir invernaderos, pero en ese momento tomamos una decisión de que, sabiendo que una pequeña recorrida por toda la provincia, no había horticultura. O sea, podríamos decir que a lo sumo había alguna horticultura familiar de escasos 50 a 100 metros cuadrados para toda la provincia. Lo que decía la gente en general, acá no se puede hacer verdura, es imposible, los vientos son muy fuertes. Así que dimos ¿cómo se llama? Empezamos a trabajar en ese tema. ¿Cómo logramos, cómo arrancamos? Lo primero fue, este es el lugar que ocupa, esto actualmente tiene aproximadamente la línea roja 1 hectárea, de esa hectárea nosotros ocupamos un poquito más de media con los invernaderos y los túneles. ¿Con qué empezamos? Con fuerte capacitación. Nosotros venimos de una facultad, de una universidad, y lo que tenemos es el conocimiento. Lo primero que hacemos es derramarle el conocimiento a todos los productores que quieran ser productores de La Pampa. Pero bueno, no teníamos cliente, o sea, por decirlo de alguna forma, no había alumnos y las aulas estaban vacías. ¿Cómo las llenamos las aulas? Hicimos un convenio con el gobierno de la provincia y se capacitó a un docente de cada uno de los colegios primarios y secundarios de toda la provincia. Nos movilizábamos los docentes de la facultad hasta General Pico, La Pampa, teníamos ese módulo demostrativo y teníamos las aulas en el mismo módulo. Es las oficinas que vieron aquí adelante. Estas eran las aulas. Acá dábamos las clases y salíamos afuera a los invernaderos a hacer la parte práctica de toda esa capacitación. Así que nos encontramos al final del primer año con 3 grupos formados. Un grupo que venía los jueves, otro grupo que venía los viernes y otro grupo que venía los sábados. De ahí fue creciendo. ¿Qué hicimos de ahí en adelante? El segundo punto más importante, empezamos a hacer jornadas de capacitación. Desde ahí hasta el momento llevamos aproximadamente más de 40 en estos 22 años de vida, de distintos temas. La que siempre se repite y es normal hacerla es la jornada de fin de año, donde las empresas nos aportan las semillas, las empresas semilleras, nos aportan la semilla y nosotros a cambio le damos informes por esa semilla que nos dieron. En algunos casos tienen alguna temática, como puede ser la hidroponía,
En otros casos puede ser una temática como la que se hizo a mitad del año pasado, donde la temática es el cultivo de espinaca. ¿Cómo organizamos esas jornadas? Pidiéndolas a las empresas, la mayor cantidad de empresas posible, todas las espinacas que tengan y que quieran mostrar. Entonces hay una competencia totalmente leal, por decirlo de alguna forma, porque todas son sembradas en el mismo momento, y después ellos lo que hacen es poder defender ese material ante los productores. Para eso hacemos una jornada de invierno. Otras jornadas pueden ser con una temática diferente, pero todos los años vamos cambiando la misma temática para las jornadas invernales. La que no cambia es la jornada de fin de año. En algunos casos, como que ven acá en el medio, esta fue una jornada de producción y consumo de papa. Lo que hicimos fue, aparte de capacitar en el cultivo de papa, llevamos un técnico especialista en papa del INTA Arroyo Seco, él dio la capacitación y al mismo tiempo invitamos a un chef para que haga puré y papa frita y demuestre que realmente existen dos tipos de papa. Una papa para hacer puré y otra papa para hacer papa frita. Cuando lo invirtió, el resultado fue totalmente nefasto. Así que la gente, aparte de irse con una capacitación y de irse con una forma de aprender el cultivo, lo degusta y siente el sabor de lo que está viendo en la clase. Así fuimos generando distintos tipos de informaciones y al mismo tiempo nos permitió todo esto ir a los técnicos, ir generando información para presentar en congresos. ¿Qué quiero decir de esto? Veíamos, se fue generando un polo productivo. Ese polo productivo tenía que solucionar problemas. Venían a nosotros con los problemas, nosotros buscábamos la solución. Y la forma de buscar la solución era planteando un trabajo que le poníamos rigor científico. A ver, repetirlos en muchos lugares, repetirlos más de 2 o 3 veces y ponerle el rigor científico de los datos que se obtienen, nos da la posibilidad de que sea un trabajo de presentación en congresos, aparte de solucionarle al mismo tiempo la necesidad que tenía el productor. Otra cuestión que fue generando este proyecto a lo largo del tiempo es que en ese mismo predio se fueron generando incubadoras de empresas. Funcionó como una incubadora de empresas. Una de ellas, y son 3 las que se generaron, una de ellas es el armado de túneles altos. ¿Qué pasó en todos esos años? Los primeros constructores de invernaderos fueron a hacer las construcciones normales de invernaderos de madera y alambre que se producen en La Plata. Con los primeros vientos de agosto y septiembre no duraron mucho y cayeron al suelo. Nosotros fuimos pensando cómo el productor podía producirse sus propios invernaderos y llegamos al túnel alto que vemos acá. Vimos que el túnel alto, con el plástico puesto enterrado en el piso y sostenido, encontramos que el viento lo reconocía como un médano y pasaba y no lo tumbaba. Entonces, creamos 2 situaciones. La primera es que el productor se puede construir su propio túnel alto. Segundo, le creamos un manual de armado de túneles altos para que él sepa qué caño comprar, qué alambre comprar, cuántos metros. Y tercero, para el productor vago, se creó adentro del módulo demostrativo una empresa que se los arma. El CEREL lo cotiza, compra todo, arma toda la estructura y te van en 24 horas, te arman un túnel de 6 metros por 300 metros, por 50 metros de largo, o sea, 300 metros cuadrados. Lo dejan armado con el riego por goteo instalado y la media sombra para el verano siguiente. Así que esa fue una de las empresas que se armó. La segunda empresa que se armó es un hijo adoptado de La Pampa, es cordobés, Ezequiel Beltramo, fue a General Pico, se enamoró de una chica, quedó ahí y buscó una alternativa productiva. Nos vino a preguntar cómo era la forma de producir cuarta gama y quería empezar a trabajar adentro de un garage de su propia casa. Entonces el CEREL le ofreció construirle una planta. Hoy es una planta que tiene casi 200 metros cuadrados, habilitada por la Municipalidad de Bromatología de la Municipalidad de General Pico, con todas las exigencias, y sale con estas producciones de cuarta gama. Parte de la producción que él produce en cuarta gama la toma y se produce en el mismo módulo demostrativo. O sea, esa es la segunda
incubadora que tuvimos y la segunda empresa que se generó. Ya esta empresa tiene 15 años de comercialización de hortalizas en cuarta gama. La tercera incubadora de empresa fue la producción de plantines. Uno de los requerimientos que tenía el productor para desarrollarse era producir los plantines para iniciar sus cultivos. No es normal que el productor, cuando tiene poca superficie, pueda tener un plantinero aparte para hacerse sus plantines. No puede a veces hacer las dos cosas y al mismo tiempo, a su vez, salir a comercializar la producción. Tengan en cuenta que en La Pampa, las dos localidades más importantes son la capital, Santa Rosa, después sigue General Pico, y el resto son poblaciones de escaso tamaño. Entonces no hay un mercado concentrador y nadie que retire la mercadería y se la lleve a comercializar. Cada productor tiene que salir a hacer su venta comercial del producto, y a veces verdulería por verdulería. Entonces parte del tiempo que se lleva. ¿Cómo estaban haciendo y cómo estaban cubriendo esta necesidad? Compraban plantines en La Plata, en Rosario. Entonces, eso tenía dos consecuencias. Uno, el elevado costo que se le ponía al plantín con el transporte hasta llevarlo a La Pampa. Y el segundo es que se estaba trayendo enfermedades de otras regiones, a veces hasta plagas. Apareció la mosca blanca en algunos plantines y teníamos miedo, nos empezó a surgir el miedo de traer Nacobus, que es un nemátodo desde La Plata, que es normal que exista en La Plata. Entonces, el CERET no tuvo la mejor idea de generar la producción de plantines. Ya tenía un plantinero y construye el segundo en el 2017 con un aporte del gobierno provincial. Ahí ven las características de los invernaderos, no son muy grandes, pero tienen un potencial de 750 bandejas cada uno de ellos. La producción de plantines se basa casi pura y exclusivamente en lechuga, pero también se hacen otros cultivos como las solanáceas en temporada de primavera. El primer invernadero está construido en mesadas, tiene techos laterales de 150 micrones, originalmente fue de policarbonato, actualmente está dotado con malla anti-trips y tiene la característica de tener riego de agua de ósmosis inversa. El segundo está más tecnificado, tiene control del clima. Este permite seguir produciendo durante el verano por el control del clima. Tiene una malla en la parte posterior, una pantalla húmeda, que a través de un extractor permite ingresar aire fresco y húmedo al sistema y en verano no supera los 28 grados de temperatura. Esto le permite una producción constante de plantines, al mismo tiempo que se automatizó el riego y de esa forma se independizó la mano de obra de los fines de semana o se bajó al mínimo de lo necesario. También estamos dotados por parte de la municipalidad del General Pico, regaló una sembradora de plantines, que es la que se usa pura y exclusivamente para sembrar lechuga, agilizó muchísimo el sistema, y lo que ven a la derecha es una planta de ósmosis para la necesidad que tiene ese plantinero. Son muy similares a las que se usan en las casillas rodantes, son de producción diaria de no más de 400 litros diarios, funcionando 12 horas corridas, ¿no? Dan una característica de un agua pura, pero tiene esa cuestión. Esta ósmosis nos generó otra investigación posterior. En la Facultad de Ingeniería, que está ahí en la localidad de General Pico, aparecían de golpe interesados en hacer tesis, y en este caso es una tesis de maestría, donde una ingeniera lo que quiso demostrar es qué hacer con el agua de residuo que genera una ósmosis. Todos sabemos que para sacarle agua, la sal al agua, tenemos que tener en cuenta que el agua de General Pico tiene 3 de conductividad en relación a la que tenemos en Rosario, que tiene solo 1 o 1,2, ¿no? Para sacar esas sales, por cada litro que generamos limpio en La Pampa, se generan 2 litros sucios. 2 litros sucios quiere decir que tiene a veces de 6 a 8 de conductividad esos 2 litros sucios. Se va acumulando, esta tesis significó que cada uno que tenga ósmosis empieza a acumular el agua en una pileta ficticia, recubierta con polietileno para que el agua no se infiltre en el suelo, y se ponen plantas que existen naturalmente en las lagunas de La Pampa,
De esa forma se llega en el lapso de 6 a 7 meses en transformar un agua de 6 de conductividad otra vez a un agua de 3 o menos de 3 en algunos casos cuando la producción es menor. Así empezamos a devolver agua a las napas de una calidad similar o a veces mejor que la que sacamos de la misma napa. En lugares como La Pampa, donde la escasez de agua y la calidad son tan importantes, nos pareció que esa era una forma de solucionar. A su vez, nos trajimos un doctor del INTA que estaba trabajando en Villa, ¿cómo se llama? Ahí cerca, en Villegas, perdón, y lo instalamos en el INTA de General Pico, a través de un convenio que tenemos firmado hace 7 años. Él trabaja con nosotros en el ahorro de agua y empezamos a trabajar con distintos tipos de incorporación de abonos y de mantener camas vivas en el suelo y trasplantar entre medio hortalizas. Eso a su vez, trabajando con riego por goteo, nos permitió ahorrar mayor cantidad de agua en los cultivos hortícolas. Así que lo que quiero decir con esto es que no son problemas, sino que son trabajos los que se generan cuando uno recorre el sector e intenta solucionarlos. Bien, en general en la producción se generan 998.000 plantines por año, solo estamos ocupando el 75% de capacidad, la lechuga es el 92% de los plantines, generando el 58% de los ingresos para esta empresa, y no solo tenemos como clientes al 50% de las empresas de La Pampa, sino que también tenemos clientes en Casa de Piedra, San Rafael, el oeste de la provincia de Buenos Aires, o sea que también mandamos a otros lugares del país. No se produce mucho, pero sí se produce, ¿cómo se llama?, continuamente. ¿Cómo trabajamos los técnicos que no formamos parte de estas empresas incubadas en este sector? Asesorando, o sea, no se puede hacer un plantín o resolvemos problemas. No se puede hacer un plantín si no pasa por el protocolo que los técnicos desarrollamos dentro del área de producciones intensivas. Respetamos las buenas prácticas y los protocolos que impone la provincia de La Pampa. Esto genera, toda esta información genera documentos. Estos documentos nos dan a nosotros, por decirlo de alguna forma, al CERET, un currículum. Entre ellos tenemos diagnósticos, censos hortícolas que repetimos cada 5 años, con referentes del INTA en toda la provincia. Generamos también proyectos de desarrollo e inversión. Alguna vez el INET nos permitió hacer 2 publicaciones, que son las que están abajo a la derecha, de cómo documentar una forma de capacitar diferente, que fue la que hicimos en los primeros años. Y bueno, y así tenemos investigación y manuales, más de 30 trabajos de investigación presentando en congresos y jornadas. Bien, en La Pampa teníamos un problema. Uno de ellos, ahora le voy a contar un caso puntual específico, que fue, nos encontramos con un problema importante. ¿Cuáles eran los nemátodos que ya les vengo contando, no? Como ven ahí, lo ven acá arriba en lechuga, y el resto en tomate. Fíjense lo que son estos manojos, en este caso es una chaucha, pero fíjense lo que son los racimos de nemátodos en estas raíces. No hay descarte, no hay un suelo de la provincia que no tenga nemátodos. El principal es Melodoigine, ¿no? Lo dije bien. ¿Qué hicimos? Los primeros 5 años empezamos a trabajar con un paquete que traíamos de nuestros trabajos de Rosario, un paquete químico, por decirlo de alguna forma, el cual lo primero que hacíamos era un muestreo, análisis de identificación y cuantificación de los nemátodos. Para que ustedes tengan una idea, como ven ese análisis, primero tengo que comentar que nuestro laboratorio de referencia siempre fue el Laboratorio de Nematología de Córdoba, y específicamente recalcar que el doctor Doucet, que es hoy el director de ese laboratorio, fue el que nos ayudó con toda la capacitación y todo lo que aprendimos en nemátodos todo este tiempo. ¿Por qué Córdoba y no Balcarce, como todo el INTA lo hace, por ejemplo? Porque Córdoba para La Pampa, a través de la Ruta 35, tiene un viaje muy rápido y muy ágil para llevar muestras
en colectivos directamente sin necesidad de llegar a un transporte de flete. Eso nos hizo tener en cuenta que tener 76 individuos por cada gramo, por cada 100 gramos de suelo, es un valor altísimo. Un valor normal de un suelo son menos de 10 individuos por cada 100 gramos, y cuando empezamos a hacer control tendría que bajar de 5 a 3 a 2 por cada 100 gramos de suelo. Nosotros partíamos con niveles de la provincia entre 76, 70 y 100 individuos. Lo primero que hicimos entonces era mostrar el suelo, identificábamos y cuantificábamos. Lo segundo que empezamos a hacer es, luego de trabajar la tierra, empezamos a poner polietilenos. Una cosa que nos dijo Marcelo en su momento era que el nemátodo, cuando está activo, y empieza a estar activo cuando se eleva la temperatura y ¿cómo se llama? Y se da agua, se riegan los suelos, empieza a movilizarse. Así que empezamos a poner no solo polietileno como mulching en los lomos, sino que también empezamos a poner polietileno en los pasillos. Todos sabemos que el nemátodo lo movemos con la suela de la zapatilla, con la pala cuando hacemos una labor, con el rastrillo, con lo que sea. Al mismo tiempo dividimos los lotes y poníamos polietileno vertical hasta los 50 centímetros de profundidad, para que el nemátodo no se mueva de un lugar a otro. A esto lo complementábamos con bromuro de metilo. Seguramente habrán escuchado en las clases de horticultura, para los que ya cursaron horticultura, que el bromuro de metilo es un desinfectante ya con muy poco uso, porque su uso o su liberación al ambiente descompone la capa de ozono. Entonces, como Argentina adhirió el protocolo de Montreal, se reducen esos tipos de gases que se utilizan, que descomponen la capa de ozono, y hoy estamos casi en un valor imposible de utilizar como desinfectante. Pero el bromuro de metilo tenía una característica importante, que funciona como nematicida, como insecticida, como herbicida y como fungicida. Te deja un suelo totalmente limpio. Al mismo tiempo que hacíamos con los plantines de solanáceas que plantábamos en esos lomos, lo desinfectábamos con furadán, o sea que hacíamos un paquete químico bastante fuerte al comienzo del cultivo. Luego hacíamos aplicaciones, esto estoy hablando hace 15 años atrás, hacíamos aplicaciones divididas de productos químicos, como ven ahí, Nemacur, Mocap. Ya hay uno de estos dos que ni siquiera está comercial, que es el Mocap. Pero medíamos previamente la incorporación del producto químico y luego de haber incorporado. Fíjense que, basándonos en melodoigine, previo al bromuro de metilo teníamos de 74 a 850 individuos. Luego del bromuro bajábamos por debajo de 30. Y no estábamos en valores ideales, o sea, todavía estábamos en valores altos. Y así lo hacíamos previo al Nemacur, posterior al Nemacur. O sea que el efecto químico estaba, pero no era el suficiente para poder seguir trabajando. A pesar de esto, lográbamos rendimientos que eran totalmente económicamente rentables y sustentables para la pampa. Los rendimientos oscilaban entre 15 y 18 kilogramos de tomate por metro cuadrado, lo que da 150.000 kilos por hectárea o 180.000 kilos por hectárea, que es un rendimiento muy interesante. Con el paso del tiempo empezamos a ver que la bibliografía y las recomendaciones de Marcelo y los trabajos en otras regiones, como Corrientes, donde también compiten con los nemátodos, empezaban a incorporar mucha materia orgánica. En los suelos de la Pampa, la incorporación de materia orgánica es casi necesaria totalmente, porque no existe la materia orgánica, son muy arenosos. El porcentaje de materia orgánica es muy, muy bajo. Así que empezamos incorporando altas cantidades de cama de pollo, el desecho del rumen de la vaca de los frigoríficos. Es un problema que los frigoríficos se tienen que sacar de encima, entonces está muy disponible. En general Pico y dos frigoríficos, entonces había oferta de eso. En algún momento La Pampa fue productora de carne de conejo, así que había conejeras en toda la provincia, y el bosteo del conejo también era muy ofrecido, así que fuimos probando con un montón de tipos de materia orgánica. Y también probamos bibliografías que parecían de otras regiones del mundo, como la incorporación de copetes en los cultivos previos al implantarlos. Así tuvimos del 2000 al 2003 13 cultivos de lechuga, fuimos teniendo distintos resultados,
todos los resultados fueron muy buenos en relación a los químicos. O sea, acercaban el valor a los químicos y todos superaban al testigo, siempre. Otra alternativa que fuimos probando fue separarnos del suelo y tratar de cultivar en macetas. Así tomamos de un ingeniero de Santa Fe la invención del sistema de tomates policíclicos. Policíclicos es, en lugar de trabajar con 2,5 plantas por metro cuadrado, se aumenta la densidad 3 veces a casi 10 plantas por metro cuadrado, de 10 a 12 plantas por metro cuadrado, pero se cultiva la planta a un solo racimo. Con lo cual quedan petizas, como las ven ahí, ve que las cañas sobresalen por encima, pero se hacen en un cultivo que puede ir de fin de primavera hasta principio de otoño para la pampa, se hacen casi de 7 a 8 cultivos, o sea, 7 a 8 racimos. Aumenta mucho la producción, pero también aumenta los costos de producción, como ven acá. Se llega a 10 kilos en 4 ciclos. ¿Qué otra cosa hicimos? Empezamos a probar hidroponía, cultivo sin suelo. En este caso es NFT en una estructura en A. Esto fue en el 2003, pero con agua normal de pozo. El agua, ¿qué problema tuvimos? Bueno, había que cambiar muchísimo la solución nutritiva. Allá las aguas son muy cargadas de sulfato. El sulfato es un catión que absorbe muchísimos aniones y nos sacaba del complejo de cambio mucho de las soluciones nutritivas. Entonces, hasta que no compráramos una ósmosis inversa o no limpiáramos el agua de alguna forma con absorción de cationes o alguna cuestión de esa, no podíamos utilizar este sistema. Así que lo probamos durante 2 años y ahora lo retomamos nuevamente, que tenemos una ósmosis inversa para producción. Otra cuestión es que seguimos probando. Esto fue un proyecto que se llamó Tierra Sana del INTA, del cual fui parte. Conseguí que una caldera de estas esté destinada a la Asociación de Productores de la General Pico y que está dando vuelta por toda la provincia de La Pampa. La caldera, ¿qué hace? Genera vapor a unos 100 grados. Ese vapor es inyectado en el suelo hasta una profundidad de los 20-25 centímetros y el vapor, superando los 60 grados en el suelo, controla semillas de maleza y algunos hongos. Y si llegamos hasta 80 grados centígrados, podemos lograr el control de nemátodos. Por supuesto, todo lo que esté por debajo de 25 centímetros va a quedar vivo. Y si el nemátodo, en algunos casos, está quiescente, como a veces pasa las temporadas invernales, no le hacemos absolutamente nada. Esta caldera en este momento está parada porque el funcionamiento, si bien es para llevarla al medio del campo, el funcionamiento es a través de gasoil, el quemador. El gasoil es muy costoso y hay que usar gasoil sin plomo, entonces los números no cierran como para poder hacer. Pero la tecnología está latente. Es como lo que nos pasó con el cultivo sin suelo. En aquel momento lo tuvimos que dejar de utilizar porque no podíamos por la calidad del agua. Hoy ya podemos obtener una calidad de agua a menor costo y vuelve a aparecer. En algún momento el vapor puede llegar a ser una alternativa nuevamente. Hace unos 10 años hicimos un convenio con una empresa que produce bioproductos, Nitrap, que es de la localidad de Lincoln, y Lincoln. Y bueno, y en ellos querían desarrollar productos a través de Azospirillum, Trichoderma y Bacillus. Nosotros empezamos pruebas y después de 5 años patentaron estos 3 productos que son Azotrap, Tricotrap y Biotrap, muy utilizado en el norte del país, Salta, Jujuy y Corrientes. Los cultivos tienen el sello de INTA porque fue el único convenio que podíamos hacer, no podíamos hacer otro tipo de convenio. Y así fuimos desarrollando distintas alternativas. 17 cultivos entre 2007 y 2019 en lechuga, 3 cultivos de acelga, 5 cultivos de tomate. Aplicábamos a la siembra, al trasplante, no aplicábamos a los testigos. Encontramos que el problema que teníamos era, que los resultados eran ambiguos. No había una similar respuesta en todos los cultivos. Entonces empezamos a probar una cuestión diferente, como ven acá en rojo, aplicaciones mensuales de estos productos. O sea, empezamos a ver la biología de los productos. Tengamos en cuenta que Trichoderma, Azospirillum son algunos hongos y otras bacterias, y cuando aplicamos nutrientes químicos, como puede ser un fertilizante nitrogenado,
dejan de tener actividad en las raíces de los cultivos, estos hongos y estas bacterias. Entonces, si nosotros reinfectamos el suelo con aplicaciones mensuales y a veces hasta 15 días, mantenemos una actividad de estos hongos y estas bacterias en alta cantidad. Hasta que en el año 2014, apareció el hongo Phylomyces liliacinus que controla nemátodos. Sumamos este hongo al complejo y vimos que los rendimientos volvieron a tener los mismos que la aplicación de un producto químico. Por eso hoy vende muchísimos productos y por eso van a escuchar millones de trabajos que se relacionan con Trichoderma y Azospirillum, porque, o sea, no fuimos nosotros los que lo descubrimos, sino que lo que nosotros fuimos haciendo es la aplicación de esto a un suelo arenoso y a un cultivo de la pampa, nada más que eso. También probamos el injerto apareció hace 7 años en Argentina, si bien hacía 2 años más que ya se estaba probando en el resto del mundo, aparecieron los injertos comerciales, a eso me refiero. Las empresas que venden semillas de tomate también venden semillas de injertos para injertar tomates o cualquier tipo de solanácea, también se berenjena, pimiento. Y bueno, actualmente tenemos uno de los técnicos que se fue a capacitar a San Pedro y que estuvo trabajando 1 mes en una plantinera de La Plata y sabe injertar ya. Podríamos hacer nuestros injertos, pero el caso de los injertos lo que estamos haciendo es comprar directamente la plata. ¿Qué logramos con el injerto? El injerto tiene resistencia en algunos casos, tolerancia en otros, a los nemátodos, a salinidad. Esto nos permite jugar con el agua de riego y al mismo tiempo trabajar en suelos. Esta raíz que ven acá en el medio es una raíz de un injerto de tomate. Fíjense que el nemátodo la coloniza la raíz, pero tiene tanta fuerza ese pie que produce mucha vigorosidad en la copa que se le injertó. Es tanta la vigorosidad que produce que no se maneja a una rama el tomate. El tomate se maneja a 3 ramas para bajarle la potencia al pie. O sea que por cada pie que ponemos de raíz se generan 3 ramas y se conduce a 3 ramas. Con lo cual el gasto se disminuye, porque hay que comprar la semilla del injerto, que vale más cara que el híbrido. Y la semilla del híbrido se injerta y se multiplica el doble el costo del plantín y a veces doble y un poquito más. Entonces de esa forma logramos, conduciéndolo a 3 ramas, bajar el costo de producción en los injertos. Es otra tecnología, no nos quedamos tampoco ahí parados. ¿Qué más agregamos a todo esto? La rotación, que ya la estábamos haciendo, y la incorporación del aumento de contenido de materia orgánica a través del aditivo de cultivos, en algunos casos crucíferas. Las crucíferas cuando se descomponen producen un producto azufrado, que ese producto, en este caso pueden ser isotiocianatos, que ese producto controla nemátodos por un tiempo en el suelo, a veces hasta 4 o 5 meses. Eso nos da un tiempo de trabajo en ese suelo, luego de que incorporamos esa crucífera, libre de nemátodos para el cultivo que pusimos ahí arriba. O nos deja desarrollar un tiempo el cultivo de tomate sin el problema de nemátodos. Mantuvimos el monitoreo y la prevención. Elegimos la genética. Hay genética resistente y genética tolerante. Aumentamos el contenido de materia orgánica. Incorporamos estiércol, incorporamos plantas alelopáticas en algunos casos, algunas aromáticas, por ejemplo menta, las crucíferas, las gramíneas. Las gramíneas también desprenden en sus raíces productos, algunos azufrados que pueden ayudar al control. También utilizamos productos químicos, pero ya del tipo biológicos que nos ayudan, que existen ya en el mercado y cada vez se incorporan más. Utilizamos métodos físicos, como le dije, las desinfecciones, y prácticas culturales de rotación, más algunos enemigos naturales, porque también podemos desarrollar, algunas plantas nos permiten desarrollar lo que se denominan nemátodos fitófagos, que son los que comen a los otros nemátodos y los controlan. Cada una de estas técnicas, por más que sean biológicas, a veces pueden tener un problema. El uso desmedido, por ejemplo, del uso de crucíferas, hace que aparezcan en el suelo bacterias que descomponen a los compuestos azufrados. Así que no nos podemos casar con una técnica. Lo que le quiero contar en todo esto es que, por más que tenga 55 años, nunca dejo de aprender.
Y aparte hay otra cosa que siempre es importante en todo esto, es que se aprende mucho del contacto con el que usa tu tecnología, o sea, con el productor, el día a día y todo lo demás. Eso es una de las cuestiones que La Pampa me ayudó a que la extensión que ahí hacemos, porque lo que más hacemos es extensión, a generar una posibilidad de una nueva investigación. No es la investigación básica, o sea, no sabemos, no estamos desarrollando qué gen tiene el tomate o qué otro gen no tiene el tomate. Lo que estamos haciendo es buscar la investigación aplicada. Este es un caso, el de los nemátodos, pero también estamos hace 5 años, junto con el INTA, cultivando tomates de polinización abierta. Hace 3 a ese proyecto le agregamos los tomates de polinización abierta que produce la cátedra de genética. Todos esos tomates se están utilizando y el productor, muchos de esos tomates los está utilizando para hacer, ¿cómo se llama? Salsas. Esta asociación de productores a su vez tiene una mini industria donde produces tomate enlatado y tomate envasado en salsas. ¿Qué hemos logrado con ese tomate de polinización abierta? El propio productor se hace su semilla. Si no la consigue, nosotros se la conseguimos por INTA. Como eso tenemos un montón de cosas dando vuelta y de platitos girando, haciendo malabares, en un lugar donde se trabaja. Ahora, si me dan un segundo más, les paso un video para que vean lo que es una jornada nuestra. En el 2015 tuvimos la posibilidad de que la provincia nos mandó un dron y filmáramos lo que era una jornada. Les robo un segundito y después pasamos a las preguntas. Perdón. Bueno, y por último, esto no se puede hacer solo. Esto se hace con un equipo, no un grupo de gente, un equipo. Ahí ven en esa imagen la cordialidad que hay. Algunos ya se fueron, algunos son productores, pero un equipo. ¿Por qué digo un equipo? Porque un grupo de gente se puede conseguir, pero un equipo se arma con gente buena. Ahí en ese grupo hay ingenieros agrónomos, hay gente de trabajo, y el equipo es una cosa que funciona organizadamente y como unos engranajes de un reloj. Yo, por suerte, no necesito estar en La Pampa para que las cosas se sigan haciendo. Allá hay técnicos que forman parte del INTA, que forman parte del CERED, y al mismo tiempo todo esto se soluciona. Se sigue haciendo y se sigue generando y se siguen haciendo cosas. Así que, de mi parte, muchas gracias por escucharme. Estoy dispuesto a contestar las preguntas que necesiten. Y bueno, es parte de lo que hacemos, simplemente una parte.
Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias, muy claro. Y bueno, ahora está abierto a el que tenga duda, pregunta, que lo aprovechemos a Rodolfo y sacarle todo el jugo posible. Alguien, sí, yo tenía una que era Rodolfo. Vos nombraste el aporte en un momento del gobierno en la provincia. Quería preguntarte cómo fue, si porque o fue todo a pulmón de ustedes o tuvieron apoyo del gobierno. Mira, esto comenzó primero con plata del gobierno nacional. Eso duró 2 o 3 años. La administración estaba a cargo de Facultad de Veterinaria, que se encuentra en General Pico, Facultad de Ingeniería y el gobierno de la provincia como tercer pata. Esto se fue transformando lentamente en algo que el productor lo necesitaba. Entonces, a partir de más o menos el cuarto año, el Ministerio de la Producción de la provincia lo toma como propio, ¿está? Como propio. Eso significa que el gobierno de la provincia empieza a involucrarse en los costos y el mantenimiento del mismo. No es una estructura donde, a ver, cuando vos invertís en investigación, en docencia, en capacitación, es caro, no es barato todo esto. Las incubadoras de empresa trabajan para ellas, no trabajan simplemente, contribuyen con muy poco, y la producción que se saca de ahí no tiene fines de recaudar y de generar el dinero para mantener el presupuesto del CERED. Simplemente genera muy poco dinero que es para fertilizantes y electricidad nada más. Entonces la provincia lo tomó desde ese punto de vista. Hace recién 2 años formamos parte del presupuesto provincial. Hasta hace 2 años veníamos a los tumbos, con subsidios, con aportes, pero bueno, lo que sí logramos es que gracias al productor y gracias a todos los estamentos de la provincia, llámese comunas, municipalidades, colegios, el CERED no desaparezca. Es como decir, bueno, ya es un costo político cerrar el CERED para la provincia, no sé si se entiende a dónde voy. Entonces, por eso nos involucraron en formar parte del presupuesto. Así que buenísimo, digamos, eso. Genera una estabilidad importante para los que están allá, ¿no? Para la gente de La Pampa. Y Hola Rodolfo, Rodolfo. sí, Nico, dale. Sí, bueno, yo quería preguntarte si podía dar una explicación por arriba de qué eran los nematodos, porque hay muchos que capaz sean ingresantes. Bien. Y no lo tenemos muy fresco. Bien, los nematodos pertenecen no, nematermitos, no sé si es un insecto. Si me tendría que ayudar Coso, Punque, pero bueno, se encuentran en el suelo y producen agallas en las raíces. Viven a expensas de las raíces y hacen que las raíces, cuando empiezan a tomar elementos nutritivos o agua del suelo, no lleguen a la parte vegetal, o sea que intersectan esos nutrientes y esa agua y la utilizan para procrearse dentro de la raíz generando nuevas agallas. Esto hace que en la parte aérea de ese vegetal, de esa planta, baje la producción. Llámese un tomate, una selga, una lechuga. Existen nemátodos que atacan casi todos los vegetales hortícolas y algunas que son malezas también son atacadas por nemátodos. Pero la influencia que producen es totalmente distinta en cada uno de ellos. Bien, se entendió. Y la adaptabilidad de los cultivos ahí por los suelos es igual que en todos los lugares, ¿o hay una diferencia distinta, digamos? Mirá, nosotros cuando llegamos, el primer diagnóstico y censo daba que no se cultivaba lechuga en la provincia de La Pampa. Desde que empezamos, hoy actualmente estamos en unos 22 a 23 hectáreas de invernaderos en manos de productores. Cuando hablo de invernaderos son túneles, ¿no? Y todos construidos por los productores o por el CERED. La lechuga venía desde Rosario y era como, la lechuga parecía más un trapo ya muy usado en la cocina, más que una lechuga la hoja que se podía consumir.
Hoy te diría que en los productores ocupa el 80% de su superficie en producción. ¿Por qué? Porque se empezó a generar un cultivo de alta calidad, y el demandante, que fue el cliente de la verdulería, cada vez lo pedía más. Entonces aparecen cultivos en la ensaladera del cliente de la pampa o del consumidor de la pampa que antes no tenía. Una selga de calidad, una lechuga de calidad. Si a eso le sumamos que cuando iba desde Rosario se transportaba en un camión con lona, a veces a plena hora de la tarde con 32, 33 grados de temperatura, los cultivos de hoja llegan totalmente deshidratados. No hay una cadena comercial que esté habilitada en nuestro país, o hay muy poca, que esté habilitada para mantener una cosecha ideal en los cultivos hortícolas. Así que cuando se empiezan a desarrollar esas economías regionales, empiezan a abastecer un mercado que está latente, a la espera de eso. Entonces empiezan a tener calidad. La calidad de la hortaliza que se produce en La Pampa es exactamente la misma calidad, son los mismos materiales que se utilizan en Rosario, en Santa Fe, en La Plata, en cualquier cinturón hortícola. La única diferencia es que, como se producen ahí, tienen una ventaja de la cercanía. Es un cultivo de cercanía. El cultivo de cercanía tiene una huella de carbono mucho, pero mucho menor, o no la tiene directamente, porque a veces los productores venden en sus propios establecimientos, entonces pasa a tener otra cuestión. ¿Esto qué generó en la provincia de La Pampa, en el gobierno? Ya, lo que le empezaron a llamar, ¿cómo se llama? Cultivos de La Pampa. Te dan un sello si vos cumplís con las buenas prácticas agrícolas que dice que es el producto de La Pampa. Podés vender en las ferias, que las ferias están en las localidades más importantes en las plazas, y les puedo asegurar que no alcanza lo que producen para poder venderlo. O sea, un productor que acá en Rosario necesita de 4 a 5 hectáreas para tener una economía más o menos estable, él y su familia, en La Pampa con 3 túneles de 300 metros cuadrados vive tranquilamente. Un kilo de lechuga en Rosario, si está a 10 pesos el kilo, en La Pampa se vende tranquilamente de 40 a 50 pesos el kilo. Hola, yo tenía una duda. Los nemátodos, ¿hay alguna condición del suelo que me pueda decir, bueno, tengo un suelo salino alcalino, por ejemplo, es posible que tenga nematos? No sé, por dar un ejemplo, porque está bien, yo me puedo dar cuenta por la parte aérea de la planta, tal vez si baja la producción, como dijo usted, puedo llegar a tener nematos, pero si no veo la raíz, efectivamente no me voy a dar cuenta, ¿o sí? No, no te vas a dar cuenta. Por ejemplo, te doy un ejemplo. La frutilla que se cultiva en Coronda tiene rendimientos aceptables, y cuando vos sacás al final de cultivo una planta de frutilla, tiene nemátodos. A veces los nemátodos que atacan a las plantas o que invaden las raíces, no todos son, son un problema para el cultivo. No te vas a dar cuenta fácilmente. Lo que sí vas a tener que hacer es la tipificación del nemátodo que tienes. O sea, necesitas un análisis para saber la cantidad y el tipo de nemátodo que tenés, y en base a eso te vas a la bibliografía y sabes si tu cultivo puede ser infectado o no por ese nemátodo. ¿Estamos? No es porque vos veas bajo rendimiento, podés decir que, o porque el suelo sea salino, sódico, vas a tener nemátodos o no vas. No es tan claro, no es tan simple. La otra cuestión es que podés tener un suelo totalmente limpio, visitaste La Pampa, pisaste La Pampa, te traen un nematodo, o fuiste a La Plata, pisaste un suelo de La Plata y te traen los nemátodos para Rosario. No depende Así del de suelo, simple. no influye eso. Claro. Ok, gracias. Edu, que vos querías hablar. No, para ayudarle un poco a Rolo, no, y para todos los nemátodos no son insectos, si bien forman parte del reino animal, como los insectos, pertenecen a otro filo, ¿bien? El insecto es artrópoda, el filo artrópoda, y estos son filonemátoda, pero aún así son plagas de origen animal, así que bueno, ténganlo en cuenta para su futuro. Solo eso. Gracias, Edu. Yo tenía una pregunta, Rodolfo. Bueno, primero que nada, agradecerle la presencia en la charla. Bueno, mi pregunta era ¿cuál fue el mayor desafío que se enfrentaron respecto a la incorporación de productores apenas fueron a La Pampa, ya que la actividad no se hacía y
para la zona era casi una locura pensar hacer algo de eso. Mira, te comento una cosa muy simple. Yo soy tercera generación de productores hortícolas de acá de Rosario. Mi papá y mi abuelo fueron productores hortícolas. Entonces conozco el paño de productores que hay en Rosario. Generalmente la horticultura acá se hizo a través de españoles o italianos que vinieron en el barco, trajeron ese conocimiento y lo empezaron a desarrollar. Trabajar con los productores de Rosario es más complicado que trabajar en La Pampa. Nosotros trabajábamos con un vaso vacío en La Pampa. En muchos casos, muchos productores son docentes de escuela que dejaron de ser docentes y hoy son productores. Un periodista de una revista, de un diario, perdón, que es docente, que es productor hortícola, y así vas encontrando, mechando, un montón de gente que no tenía ni idea de horticultura. Eso te permite amoldarlo con la tecnología como debe ser y como tiene que ser. Por supuesto que después hay un montón, hay un pool de gente que puede, muy variable, algunos más con posibilidad de capacitarse más rápido y otros con posibilidad de capacitarse más lento. O algunos pueden aplicar más rápido la tecnología u otros más lento. ¿Qué hicimos para que eso se solucione? Los impulsamos a que formen una asociación. Cuando vos tenés una asociación y un conjunto de gente que comparten el mismo objetivo y un mismo futuro, podés salir a pedir cuestiones que tenés que solucionar. Por ejemplo, a través de la asociación se consiguieron subsidios. Actualmente comparten, los de General Pico se encuentran todos en un pequeño parque hortícola ubicados. Hay 10 productores ubicados, uno a la par del otro. Comparten el tractor, todas las herramientas, comparten la planta de empaque, venden, comercializan todos en conjunto, y al mismo tiempo todos los productores de La Pampa tienen una cuenta en un banco donde recibieron un crédito de la Nación hace 7 años que no lo van a devolver nunca. El crédito es rotatorio. ¿Cómo lo usan? Hoy uno de ellos construye un túnel, tiene tanto tiempo para devolverlo. Cuando lo terminó de devolver, lo usa otro para comprar otra cosa. Y así sucesivamente. ¿Todo por qué? Porque son organizados. ¿Está? A través de una asociación con un objetivo fijo. Por supuesto que se pelean, que discuten. Lo más interesante de todas esas discusiones es que nos invitan a nosotros los técnicos. Cuando yo voy a La Pampa, siempre me invitan para que les desarrolle algún tema. Por ejemplo, la última compra fue cámara frigorífica y un camión refrigerado para hacer transporte de las hortalizas, y cómo hacer la post cosecha de las hortalizas. Siempre hay un asado al final, y a veces es de cordero o de alguna cuestión de esa, pero esa parte es importantísima, el asado y los choripanes. Muchas gracias por la respuesta. Rodolfo, yo tenía una pregunta con respecto, desde que ustedes arrancaron, hoy en día la producción en La Pampa ¿se alcanza para autoabastecerse o en qué porcentaje estamos? Ponele, para tener una idea. Mira, actualmente, si consideramos que, vamos a hacer el ejemplo de lechuga, que lo tengo muy claro. Sí. Si consideramos que el consumo per cápita para una localidad como Rosario está entre los 4 y los 6 kilos por persona por año de lechuga, en La Pampa actualmente, por los habitantes que hay, se está produciendo la provincia nada más que 1 kilo por persona. Así que estamos muy atrasados. Si a eso le sumamos los demás cultivos hortícolas, no estaremos abasteciendo ni siquiera el 4% de la necesidad actualmente. O sea, el potencial de crecimiento todavía sigue para adelante. Sí. Y tener que pensar que el más diversificado productor de La Pampa produce como máximo 4 cultivos. O sea que todavía hay para hacer un montón. Sí. Y también cuando hoy nombrabas que se hizo un centro por cada provincia, hoy en día acá en la provincia de Santa Fe, ¿se ve la necesidad de eso? O ponerle con las facultades, alcanza ponerle en el caso de agronomía. ¿Cómo se ve el tema de horticultura acá en el cinturón? Mira, la horticultura en el cinturón hortícola, nosotros desde la facultad participamos a través de un proyecto hortícola, participamos junto con el INTA, y gracias a que tenemos muchos de nuestros docentes que son
también técnicos del INTA, en una capacitación continua para los productores. Al mismo tiempo, la facultad participa del corredor frutícola santafesino, donde ahí ya compartimos con la Facultad de Esperanza, con el INTA y con otras instituciones del desarrollo de la horticultura en toda la provincia, porque hay cinturón en Coronda de frutilla y también de hortalizas, en la ciudad de Santa Fe, en la costa, en la Ruta 1, hay varios cinturones que están desarrollando y que no solo proveen a la provincia, sino que proveen a otros sectores. El sector hortícola se encuentra en una disyuntiva, ya a partir del 1 de enero de este año son obligatorias las buenas prácticas agrícolas, pero en el censo que estamos haciendo ahora estamos viendo que nadie las está cumpliendo y no hay un poder de policía que esté controlando que eso se haga. Así que nosotros estamos trabajando con una posibilidad, o sea, la facultad tiene el don de poder capacitar. Elementos tenemos para hacerlo, pero no notamos que del otro lado haya un requerimiento sobre eso. Te explico por qué, es muy simple. Si a vos no te presionan, a ver, vos vas manejando con tu auto, vos pensás que tenés todos los papeles en regla, cuando ves la policía que te para, le entregás los papeles. Si vos no tenés los papeles en regla y vas con tu auto porque necesitas ir al otro lugar donde te tenés que movilizar y ves la policía, la vas a esquivar la policía. No sé si me entendés cuál es el ejemplo. No existe la policía todavía que esté controlando que se estén aplicando las buenas prácticas. Y con las buenas prácticas te estoy poniendo nada más que una sola cuestión sobre la mesa. Hay un montón de otras cuestiones. La diferencia con La Pampa es que, vuelvo a repetir, allá trabajamos con un vaso vacío, que quiere continuamente mejorar y que quiere que las cosas le rindan y vayan. Acá estamos trabajando con un productor que viene con problemas o viene con modismos ya tomados desde antes, por decirlo de alguna forma. El sector está pasando por circunstancias que son normales, que cuáles son, si bien la pandemia hoy hace que la gente consuma más verdura, los valores a veces están atrasados, por más que para nosotros sea caro comprar una lechuga o una acelga, no tienen comparación con los valores que tendrían que tener. Es un mercado de oferta y demanda, ¿no? Estamos exentos, no deja de estar exento a eso el productor. Así que la realidad es dispar. Hay productores que están tecnificados y otros productores que no están para nada tecnificados. Están los dos extremos. Gracias. Rolo, te hago una pregunta. Decime. Tema agroecología, ¿cómo está presente en aquella zona? ¿Se está aplicando? ¿Se empezó a aplicar? ¿Está habiendo una transición? Comentanos un poquito de eso, si tenés algún dato. Bien, como ustedes se fueron dando cuenta puse el ejemplo de los nematodos por poner un ejemplo, tengo millones de otros ejemplos, pero el nematodo es esa transición que fuimos ejecutando. Pasamos de lo químico total a lo no químico total. Eso es una forma de incorporar tecnología con una tendencia agroecológica, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué logramos con esto? Logramos que los rendimientos sean los mismos que teníamos antes. O sea, hay un lugar en esos invernaderos que vieron donde hace 22 años que cultivamos tomate sobre tomate sobre tomate. En ese lugar es donde hacemos los ensayos que les mostré. Y en ese lugar es donde seguimos obteniendo 17 kilos por metro cuadrado de tomate, porque seguimos comprando la misma semilla de larga vida que compramos hace 22 años atrás y seguimos repitiendo. El productor copia exactamente eso, y el productor en general en La Pampa, como vive tan cerca y está tan junto a la ciudad, no aplica productos, Edu. Directamente arrancó con una situación por decirlo como un ejemplo, como agroecológico, por decirlo directamente. No está aplicando productos o está tratando de rotar para que las plagas no sean las mismas. ¿Qué sé yo? Vamos a un ejemplo práctico. Hace 3 años atrás, un productor trajo plantines de La Plata con tuta absoluta, que es la polilla del tomate. O sea, la polilla vino en los plantines y cultivó 2 túneles
se le invadió de polilla del tomate los 2 túneles. ¿Qué pasa? La polilla hace la pupa en el suelo, en los pasillos, o sea, durante todo el invierno quedó la polilla en el suelo, empupada. Cuando volvió a cultivar tomate en esos mismos túneles al año siguiente, se le llenó de polilla nuevamente. Hoy estamos trabajando a través de la asociación con trampas de ferormona. La asociación compra para los tomateros en conjunto las ferormonas, ellos ya tienen las trampas, y no la utilizan para monitorear la tuta absoluta, la utilizan como controlador, porque cuando en un túnel de 300 metros cuadrados pones 2 trampas, la ferormona no trabaja como para saber si hay o no hay, trabaja directamente controlándolas, o sea, llama a todos los machos y los terminan controlando todos los machos. No sé si me entendés hasta dónde va. Entonces terminamos aplicando una tecnología que, por decirlo de alguna forma, que es amigable con el ambiente y la no aplicación directamente de productos químicos. Excelente, muchas gracias, clarísimo. Rodolfo, yo te hago una pregunta. Sí. Antes habías nombrado que habían probado con hidroponía. Quiero saber si se expandió, si se mantuvo esta producción, después de que solucionaron el problema del agua, que lo resolvieron con la ósmosis. Bien. Hoy tendríamos que decir que el 100% de las producciones de La Pampa, esas 22 hectáreas de invernadero, se producen todas con agua de ósmosis. Todos los productores tienen una ósmosis inversa. No todos tienen la laguna con las plantas para recuperar el agua, pero todos tienen una, ¿cómo se llama? A través de la provincia, el agua se vuelve a incorporar a la napa normalmente. Hacen un pozo extra para devolver el agua con sales a la napa. ¿Qué quiero decir con esto? En este momento tenemos 3 productores que hacen hidroponía, en realidad hacen cultivo sin suelo. Uno trabaja mitad del sustrato, que está produciendo frutilla, y la otra mitad en NFT, que son los caños, como vieron ahí, de mesadas, donde está produciendo lechuga y rúcula, y otro productor que hace solamente lechuga en balsas de agua, o sea, en balsas flotantes. Nosotros en este momento compramos sacos, en realidad no los compramos, sino que la empresa Carluccio nos regaló 40 sacos para empezar a hacer tomates en el módulo que ustedes vieron recién, y tenemos presupuestado un proyecto que la provincia nos va a habilitar un subsidio de más o menos unos $20.000 para armar un módulo de hidroponía donde vamos a tener todos los modelos habido y por haber de cómo se puede producir sin suelo. Si no pasa nada, supuestamente eso para el 2021 estaría armado, pero bueno, también estaba armado para el 2020, pero bueno, va creciendo el cultivo sin suelo, va creciendo de la mano de que produce mayor cantidad en menor superficie. Y va creciendo de la mano de técnicos que estos chicos le van dando asesoramiento continuamente para que no cometan errores, ¿no? Porque el problema de cometer errores en cultivo sin suelo es costoso, los errores. Más que problema de perder, es el costo que perdiste en una etapa. Claro, sobre todo los costos. Y Rodolfo, yéndonos un poco más a lo que es el cinturón de Rosario, más acá en la región, ¿vos cómo ves a estos cultivos hidropónicos como posibilidad para la producción? ¿Como una posibilidad tecnológica o más sustentable, una práctica más sustentable? Primero, la ventaja que tiene en el cultivo sin suelo, y si vamos al caso específico de hidroponía, primero tenés que trabajar con alta tecnología de invernadero y alta tecnología de producción. Armar un invernadero de alta tecnología a veces significa sellarlo totalmente al exterior y que no ingresen las plagas, a pesar de que algunas pueden ingresar. Los cultivos hidropónicos en la zona que hay, si bien son escasos, permiten la no necesidad de productos químicos para el control de plagas. Porque se pueden poner barreras en los invernaderos para el ingreso de los mismos. Entonces es una alternativa. El otro tema es que pienso, y hay mucha consulta de empresas que quieren entrar en el ramo del cultivo sin suelo. No es el productor en sí.
Yo desde mi punto de vista la ventaja que le veo es que podríamos empezar a producir cultivos de cercanía. ¿Qué me refiero con esto? Hoy estamos trayendo frutilla todavía de Mar del Plata, 400 kilómetros, y algo del norte de Buenos Aires, 300 kilómetros. Pronto va a empezar la de Coronda, 100, 120 kilómetros. Eso es transporte. Podríamos producir la frutilla nosotros y el cultivo sin suelo nos permite. Entonces, directamente Zavalla podría producir la frutilla que necesita Zavalla, por decirlo de alguna forma. Por supuesto que hay que trabajar con agua de calidad, ¿no? Sí. Entonces, de esa forma, en vez de transportar el alimento, lo estamos produciendo en el lugar donde se consume. Para que vos te des una idea, en un curso que di en La Pampa, había 120 personas para que querían aprender de hidroponía. De las 120 personas, 80 eran amas de casa, que dejaron de tener el lotecito atrás en el fondo porque lo llenaron de piso, hicieron un patio, y entonces ven en el cultivo sin suelo una posibilidad de volver a producir la lechuga que producían, que consumen ellos y que producían antes. Bueno, bárbaro. Gracias. Justamente una de la segunda charla que queremos hacer va a ser de hidroponía, así que ya diste una buena introducción ya, Rodolfo. Se nos anticipó ahí Euge un poco. Bárbaro. No hablo más, quédate tranquilo, no hablo más. Y bueno, después si en el segundo cuatrimestre podemos hacer un curso lectivo, vendría el pelo. No presionen público, no presionen público, por favor. Buenísimo, apoyo eso. Bueno, no sé si quedan más dudas, si no damos por finalizado, la verdad que estuvo muy bueno. Bueno, yo en principio agradecerles que me hayan escuchado y que estén todo este tiempo enfrente de la compu. Generalmente a veces hay dos cosas por las cuales hace lo que hace, y una a la que me mueve a mí es la pasión. A mí la horticultura me apasiona y la Pampa para mí es como una extensión de mi cuerpo que se encuentra allá a 500 kilómetros. Aparte del grupo humano que hay es muy bueno, entonces uno lo hace con otra cuestión que tiene adentro, ¿no? Es como que la vi nacer todo aquello y siento la necesidad de ir, más allá de que me digan mañana no tenés que venir nunca más. Es otra cosa lo que lo mueve a uno. A veces esas cosas hacen que tenga un beneficio sobre uno. Y bueno, como les decía antes, uno necesita desafíos, y por más que parezca que ya se terminan las cosas, los desafíos nuevos mueven la sangre de uno y hacen que continuamente se encuentre capacitándose, buscando alternativas. Entonces, eso es muy interesante para todo lo que el cotidiano y el día a día. Sí, gracias. Me llamó mucho la atención que dijiste, Rodolfo, que con tus 55 años seguía aprendiendo día a día, y la verdad que eso está muy bueno. Así que de mi parte, muchas gracias. Así que bueno, gracias a todos los que participaron, gracias a vos, Rodolfo, y bueno, esperemos que se siga con esto, y ya la segunda ya dijimos que hay hidroponía. No presiones nunca. Muchas gracias, Rodolfo, por la charla. No, por favor. Estuvo muy bueno. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Rolo. Nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias.